los libros perdidos. Si escuchan de fondo unos ruidos medio raros, es que Sam Sagasganji está jugando con una mandarina. Y Gandalf, la gris, está durmiendo acá a mi lado, como siempre. Hoy, gracias a nuestros amigos de Ediciones F, en especial a nuestro equipo de prensa y a la apañadora Steph, que es la que lejos mejor nos apaña con el tema del podcast, voy a hablar de esta maravillosa edición de la genial historia de El juego de Ender de Orson Scott Card. Esta es la edición en tapa dura con un relieve en color azul, no sé qué tipo de azul, no soy de ese tipo de minas que se saben los colores, a pesar de que dibujo y pinto, pero es la edición del 30º aniversario. 30 años después de su primera publicación en castellano, El juego de Ender se ha convertido en el gran clásico de la ciencia ficción contemporánea. Un libro único por su capacidad de trascender el género y atraer lectores de todas las edades durante 3 décadas. La presente edición conmemora el 30º aniversario de una obra invariablemente recomendada entre amigos, de padres a hijos, en el colegio y sobre todo entre lectores que siguen maravillándose con el libro que convirtió a Orson Scott Card en uno de los autores más leídos del mundo y fue galardonado con los prestigiosos premios Hugo y Nebula. La Tierra se ve amenazada por una raza extraterrestre. Los inceptores, que se comunican telepáticamente y consideran no tener nada en común con los humanos, a quienes pretenden destruir. Para vencerlos es necesario una nueva clase de genio militar y por ello se ha permitido el nacimiento de Ender, lo que constituye en cierta forma una anomalía, pues es el tercer hijo de una pareja en un mundo que ha limitado estrictamente a 2 el número de descendientes. El niño Ender deberá aprender todo lo relativo a la guerra en los videojuegos y en los peligrosos ensayos de batallas espaciales que realiza con sus compañeros, a la habilidad en el tratamiento de las emociones, ya característica de Orson Scott Card. Se une en este libro el interés por el empleo de las simulaciones por ordenador y los juegos de fantasía en la formación militar, estratégica y psicológica del protagonista. Tengo que decir que la saga de Ender, en específico, se compone por El juego de Ender, que es Ender en el exilio, La voz de los muertos, Ender el genocida y finalmente Hijos de la mente. Ahora bien, saga de Ender, si me esperan un segundo, es un poco más complicada. Ahora, ¿cómo hay que leer la saga de Ender? Y no es algo sumamente así como, uy, qué fácil, qué trivial, no way. Es que realmente hay 2 sagas relacionadas, la de Ender y la de la sombra de Ender. Una serie de relatos cortos. En la de Ender, este es el protagonista. La de la sombra está escrita bajo el punto de vista de Bean, uno de los compañeros de la academia de Ender. Como ya les dije, la saga de Ender está compuesta por El juego de Ender, Guerra de relatos, Ender en exilio, La voz de los muertos, Ender genocida, Hijos de la mente. Ahora, la saga de la sombra es La sombra de Ender, La sombra de Gemenón, Marionetas de la sombra, La sombra del gigante y Sombras de fuga. Y luego se complementa con algunos relatos más. Realmente la saga de la sombra complementa la historia de las aventuras de su compañero de la escuela de la batalla de Ender, sobre todo en La sombra de Ender, que es la misma historia contada desde el punto de vista de Bean. O sea, lo quiero ya, totalmente. De esta saga, los lectores nunca hablan muy bien porque dicen que el canon, que no sé qué, bla bla bla. Yo los leí, todos estos libros, hace mucho tiempo. Los leí en formato digital, en la Kindle. La única indicación que yo creo que a la hora de leer esta saga es que en Ender el genocida debe leerse justo antes de Hijos de la mente, pero los libros pueden leerse por orden de publicación, incluso por orden cronológico de la hecha de la saga. Sin embargo, yo creo
que podrían leerlo a ver, si los leyesen por orden de publicación sería El juego de Ender, La voz de los muertos, Ender el genocida, Hijos de la mente, La sombra de Ender, La sombra de Gemenón, Marionetas de la sombra, Primeros encuentros, La sombra del gigante, Guerra de regalos, Ender en el exilio, Sombras en fuga, La tierra desprevenida, Earth Afire, que todavía no está disponible en español a pesar de que se publicó en el 2013, Shadows Alive o For Coming, Orange and Brain Separal Shadow and Fly, tampoco todavía disponible. Ahora, si lo leemos por orden cronológico, como van sucediendo los hechos, está La Tierra Desprevenida, que es una precuela, Air Afai, que todavía, ya les dije, no está disponible en español, Primeros Encuentros, colección de relatos cortos, El juego de Ender, que ya les recomiendo comprar porque es una edición preciosa y que está muy 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 barata gracias a Ediciones B, La sombra de Ender, Guerra de regalos, La sombra de Gemenón, Marionetas de la sombra, La sombra del gigante, Ender en el exilio, La voz de los muertos, Sombras en fuga, Ender el genocida, Hijos de la mente y Shadows Alive, que tampoco está disponible en español. Ahora, es un popurrí, es una mezcla de Ender y las sagas. Ahora, para saber un poco más de el sentido y la maravilla de las sagas, de estas dos sagas, les recomiendo buscar en YouTube una entrevista que se le hizo a Orson Scott Card. Búsquenla como Interview with Orson Scott Card. Pero la joya de la corona de todo esto, podrían encontrarlo en diferentes videos y diferentes descripciones del mismo autor. El juego de Ender se inició como un relato corto. Años más tarde, escribiendo La voz de los muertos, se le ocurrió cambiar el personaje por Ender. Para hacer encajar la historia, reescribe el juego de Ender como novela. Ya esto partió de a poco y con mucho tiempo. Tiempo después, el agente de Orson le avisa que ha vendido los derechos de la trilogía de Ender, así que le toca escribir un tercer libro, Ender en el exilio, independiente de los demás. Con esto se cae el misticismo. La verdad es que uno pensaba que Orson había sido sumamente planificador con toda la saga y no es así. Pero eso es lo bonito de la literatura. Las cosas también parten por el lector, de cuánto nosotros ansiamos y pedimos que siga la historia. Hay casos en los que no funciona, pero con Ender, con el universo de Ender expandido como tal, las novelas y los relatos cortos, así como publicaciones en cómic, la película, es una genialidad. Ahora, vamos a lo que atañe generalmente en los pocos 5 minutos que me quedan. Ustedes saben que yo soy fanática, al igual que Bárbara, de la ciencia ficción, de la fantasía, etc. Me atrae mucho el espacio, soy trekkie total, me gusta mucho Star Wars porque crecí junto a esa saga de películas. Las novelas recién las incluí en mi vida hace muy poco. Me encanta el juego de Ender. Es más que una novela de acción, es un libro con una gran carga psicológica. Las simulaciones de los juegos de guerra, que en la actualidad en todo el mundo, en todas las milicias hay juegos de guerra. Mi hermano ha participado en muchos, tanto en virtuales como en terreno, cuando era más joven. Ahora ya no los hace, porque ya no está en la milicia. Todo esto es un entrenamiento para convertirse, en el caso de Ender, en el comandante que lidere la batalla final con los insectores.
pero lo que más afecta a Ender durante el entrenamiento y las situaciones límites a las que se le hacen enfrentar pese a su corta edad es el genocidio. Vale que en esta sociedad los niños son más maduros de la edad que tienen. Es como ver a un belga que recién salió del colegio, pero más chico. Cuando en vez de los 18 que tienen y donde se especializan a los 19, es como todo eso en un niño de 12, 13 años, algo así. Es increíble. Entra a una academia espacial con solo 6 años, o sea, se va pronto de la casa, los aíslan, los manipulan para que cumplan las expectativas. La novela de Orson Scott Card es una de las que tiene una historia entretenida que cuenta un trasfondo al plantearse según un dilema que te hace reflexionar sobre los comportamientos humanos, que no son solamente cosas del pasado, sino que son sumamente actuales, que los vivimos a diario, etcétera. Te hace replantearte en muchos momentos hasta el fin de la historia de cómo estamos actuando con las personas que vivimos en nuestro mundo. Es una lectura que se hace rápido, no se los voy a negar, abunda más la narración que el diálogo, lamento decirle eso a algunos, pero se lee súper rápido, tiene mucha acción. O sea, en comparación con las películas, tiene menos acción, pero sí tiene. Es un libro que ve de manera profunda el entrenamiento militar. Es interesante de leer tanto por su carga moral como su profundidad del personaje. Es una evolución de la vida de Ender a lo largo del libro. Es maduro con 6 años y cuando llegamos al final donde está en la adolescencia pareciera que fuese un anciano, y además que su mentor le enseña ciertas cargas y emociones que antes no entendía y no conocía, como la rabia, la nostalgia, el sufrimiento, la tristeza, perder la inocencia o la alegría. Bueno, el final es magnífico, tanto que puedo decir que los últimos 2 capítulos son los favoritos, así como uno intermedio, que es donde hablan sobre el psicoanálisis de la correspondencia que mantiene con Valentine. Pero definitivamente El juego de Ender es una novela de ciencia ficción que se centra en el terror psicológico de convertir a unos niños en soldados despiadados que deben cometer genocidio. No deja de ser entretenido por eso, pero hay que tener claro que Orson Scott Card, a pesar de que no planeaba de que esto fuese algo tan grande y tan largo, sí planeaba contar una historia de transformo con una carga moral. La historia te hace sentir, te hace reflexionar, te hace entretenerte. No hay más que contar. No es muy diferente la película del libro, pero sin embargo vale la pena leer las sagas y hacerse de ellas cuando están bajo una espectacular edición gracias a Ediciones B. Por eso les recomiendo que nos sigan en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, al igual que Ediciones B y Me Gusta Leer. Nos encontramos en un próximo capítulo. Adiósito.